Los antiguos egipcios vivían en un mundo donde cada ciclo de vida, desde la crecida del Nilo hasta la recolección del grano, estaba marcado por una incertidumbre constante. Un mundo sin refrigeración ni supermercados, donde la abundancia era un regalo efímero y la escasez una amenaza real. Para ellos, la vida dependía de su habilidad para prever y prepararse para los tiempos difíciles. Si una cosecha fallaba o un alimento se pudría, las consecuencias podían ser mortales para una familia, un pueblo o incluso un reino. Por eso los egipcios no solo cultivaban, sino que eran maestros en el arte de la conservación, escondiendo en sus despensas una lista secreta de alimentos que, para ellos, nunca caducaban. Estos eran su seguro de vida silencioso, sus guardianes contra el hambre y la escasez. Hoy vamos a descubrir los 10 alimentos que los mantenían vivos, incluso cuando el Nilo se negaba a entregar su prometida abundancia. Alimento número 10. El vinagre de dátiles. Aunque no era un alimento que consumieran directamente en grandes cantidades, el vinagre era un recurso invaluable. Se producía fermentando el jugo de dátil, un proceso que no solo creaba un condimento, sino también un potente agente de conservación. Su acidez natural impedía la proliferación de bacterias y moho, haciendo del vinagre un desinfectante natural y un conservante perfecto. Los egipcios lo almacenaban en vasijas de barro bien selladas, a menudo inscritas con jeroglíficos para indicar su contenido. Su olor fuerte y penetrante era la señal de que seguía siendo útil. Además, se usaba de manera medicinal para curar heridas y para purificar el agua del Nilo, mezclándolo en pequeñas proporciones para eliminar patógenos y hacerla más segura. Alimento número 9. Las raíces secas como el ajo y la cebolla. En una sociedad donde la enfermedad era una amenaza constante y los médicos a menudo no eran accesibles para la gente común, el ajo y la cebolla eran tanto medicina como condimento esencial. Se creía que sus propiedades antibacterianas y antivirales eran un regalo de los dioses, capaces de alejar la enfermedad. Los egipcios los secaban meticulosamente al sol y los guardaban en cestas de papiro con buena ventilación. El ajo, con su poder conservante y su fuerte olor, a menudo se colgaba en ristras no solo para proteger las despensas de plagas y roedores, sino también como amuletos protectores. Eran la farmacia natural de cada hogar, usadas para prevenir y curar, desde fiebres hasta parásitos intestinales. Incluso se daban raciones de ajo y cebolla a los trabajadores de las pirámides para mantener su salud y energía. Alimento número 8. La miel. La miel no era solo un dulce, era un tesoro líquido. A diferencia de otros edulcorantes, la miel era un milagro de la conservación. Almacenada en frascos de barro sellados, podía durar décadas e incluso milenios, sin estropearse, gracias a su alta concentración de azúcares naturales, su baja humedad y sus propiedades antibacterianas innatas. Servía como alimento, edulcorante, conservante y medicina. Los egipcios la usaban para endulzar bebidas y pasteles, pero su función más valiosa era como conservante para frutas, y como ungüento. Aplicaban miel directamente sobre las heridas para evitar infecciones, demostrando un conocimiento rudimentario de la antisepsia. Era un bien tan preciado que a menudo se incluía como ofrenda a los dioses y se usaba como un tipo de moneda o pago a los artesanos y sacerdotes. Alimento número 7. Las frutas secas, especialmente los dátiles e higos, eran el postre de los faraones y el sustento de los trabajadores. El clima seco de Egipto era perfecto para la deshidratación natural, un proceso que detenía la descomposición al eliminar la humedad. Sin agua en su interior, los hongos y las bacterias no podían desarrollarse. Estos dulces tesoros se guardaban en cestas y jarras de barro. No solo ayudaban a mantener la moral alta, sino que también eran una fuente concentrada de fibra, potasio y azúcares naturales esenciales en la dieta. Eran racionadas como una recompensa por el trabajo arduo y a menudo se consumían en ceremonias y festivales.
Los dátiles, en particular, eran tan importantes que los jeroglíficos los representaban en abundancia, simbolizando la fertilidad y la prosperidad. Alimento número 6. La cebada. La cebada era el pilar de la alimentación egipcia y el corazón de su economía. Se conservaba en silos de adobe secos y bien ventilados, estructuras imponentes que dominaban el paisaje de las aldeas. Si se protegía de la humedad y los roedores, la cebada podía durar años. Su valor no solo radicaba en su alto contenido nutricional, sino también en su versatilidad. Se usaba para hacer pan, el alimento más básico y sagrado, así como para preparar gachas e incluso cerveza, una bebida fundamental en la vida cotidiana de todas las clases sociales. Los graneros y silos eran símbolos de riqueza y poder, y su contenido era la principal forma de impuesto y salario. La cebada era la base de una alimentación funcional, práctica y constante, que garantizaba la estabilidad social. Alimento número 5. La manteca animal y la grasa de pato. Al igual que en otras culturas antiguas, la grasa animal era una fuente de energía, protección y conservación vital. Extraída principalmente del ganso, el pato o el ganado, se derretía y almacenaba en vasijas selladas. Al enfriarse, se solidificaba y creaba una capa protectora que impedía el paso del aire, haciéndola prácticamente inmune a la descomposición. Esta grasa no solo se usaba para cocinar, sino también para preservar otros productos, como carne o pescado. Un método muy utilizado consistía en cocinar trozos de carne y sumergirlos en grasa líquida para que, al enfriarse, quedaran sellados herméticamente. Con su alto poder calórico, la grasa era un salvavidas durante los tiempos de escasez y los viajes largos. Alimento número 4. Las legumbres secas, como las lentejas, los garbanzos y las judías. Pequeñas, duras y esenciales. Se guardaban en sacos de lino o en vasijas de barro reforzadas, lejos de la humedad. Su valor era incalculable. No solo duraban años si se mantenían secas, sino que eran una fuente rica en proteínas, hierro y fibra, nutrientes que a menudo escaseaban en una dieta basada en cereales. Al remojarse y cocerse, se transformaban en guisos espesos y nutritivos que mantenían a las familias y a los trabajadores de las obras de construcción con la energía necesaria para las largas jornadas de trabajo. Las legumbres eran un alimento de reserva que aseguraba la supervivencia, incluso cuando la cosecha de cereales no era suficiente, proporcionando un complemento vital para la nutrición. Alimento número 3. La salazón de pescado. El Nilo, el corazón de Egipto, les daba una abundancia de peces, pero no todo el año. La técnica de la salazón permitía que este regalo del río durara. Grandes trozos de pescado, como la perca del Nilo o la tilapia, se cortaban en lonjas y se cubrían con sal del desierto. Luego se dejaban secar al sol hasta que adquirían una textura firme y quebradiza. Estas piezas saladas se almacenaban en barriles o cestos, separadas por más capas de sal para garantizar su conservación. El proceso no solo conservaba la carne, sino que la convertía en una fuente de proteínas que se podía consumir en cualquier momento, incluso en el desierto o en las largas expediciones. Para comerlo, se remojaba y se cocinaba para reducir la salinidad, obteniendo una carne duradera y nutritiva. Alimento número 2. La carne de ave salada. Aunque el ganado era valioso, el pato y el ganso eran comunes en las mesas egipcias. Para conservarlos, se usaba una técnica de salazón y secado similar a la del pescado. La carne se curaba con grandes cantidades de sal y se colgaba para secar al aire en lugares frescos. El resultado era una carne dura y salada que podía durar mucho tiempo. Para consumirla, al igual que con el pescado salado, había que remojarla y cocinarla para reducir la salinidad. Era un alimento de reserva, usado principalmente en tiempos de escasez o para los viajes largos a través del desierto, cuando la carne fresca no estaba disponible. Este método aseguraba que no se perdiera ninguna parte de los animales, cazados o criados. Alimento número 1. La sal.
la reina indiscutible de la conservación. La sal era mucho más que un simple condimento. En el antiguo Egipto era un elemento fundamental para la supervivencia. Se usaba para preservar carnes, pescados, vegetales e incluso para la momificación, un proceso que dependía de su capacidad para secar y preservar los tejidos. La sal absorbía la humedad, inhibía el crecimiento de bacterias y permitía almacenar alimentos durante meses sin que se pudrieran. Se transportaba en grandes sacos o bolsas selladas y era tan valiosa que se usaba como forma de pago, trueque e incluso como un símbolo de estatus. Los egipcios obtenían la sal de los depósitos del desierto y de las aguas del mar Mediterráneo. Su poder radicaba en su simplicidad. No necesitaba preparación ni protección especial. Su sola presencia transformaba una despensa en un refugio contra el hambre. Si un egipcio tenía sal, tenía comida. Si tenía comida, tenía vida. La verdadera riqueza del Nilo. Al final, cuando las crecidas del Nilo se retiraban y las cosechas se habían guardado, eran estos alimentos los que mantenían a las familias egipcias a salvo. No eran lujos, sino herramientas de supervivencia, escudos contra el hambre, la enfermedad y la desesperación. Cada vasija de miel, cada cesta de dátiles, cada trozo de pescado salado era una apuesta contra el tiempo. No sobrevivían solo por la grandeza de sus pirámides o la sabiduría de sus faraones, sino porque sabían qué guardar y cómo hacerlo. Mientras que muchos soñaban con el oro y las joyas, ellos sabían que el verdadero tesoro era llegar vivos al siguiente amanecer. Y ahora que conoces los alimentos que nunca caducaban en sus despensas, comprenderás que la verdadera batalla no siempre estaba en las grandes construcciones o en las guerras, sino en la lucha silenciosa contra el hambre que definía el destino de toda su civilización. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.